Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, y que estén listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy nos sumergimos en el apasionante y a veces turbio mundo de los rumores de la farándula. Y no cualquier rumor, no. Hoy, vamos a hablar de un tema que está sacudiendo los cimientos de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Hande y Kerem. Sí, así es. Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos enamoró en Love is in the Air, y que nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan, y parece que en este caso, las cenizas podrían estar volviendo a avivarse. ¿La razón? Rumores. Rumores muy fuertes sobre una posible infidelidad que, de ser ciertos, podrían poner punto final a su relación. Y claro, la pregunta del millón es, ¿será verdad? ¿Es todo un invento de los medios para generar clics y vender revistas? ¿O hay algo de cierto en todo esto? Pues, eso es lo que vamos a intentar desentrañar hoy. Vamos a analizar la información disponible, las pruebas, los testimonios y sobre todo, vamos a tratar de entender qué está pasando en realidad. Pero antes de empezar a meternos en harina, quiero agradecerles a todos por estar aquí. De verdad, muchas gracias por dedicar su tiempo a ver mis vídeos. Significa mucho para mí que estén interesados en mis contenidos, y por eso, quiero animarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y si ya están suscritos, mil gracias. Son los mejores. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Hande y Kerem es en muchos sentidos un cuento de hadas moderno, un romance que se fraguó ante las cámaras y que conquistó los corazones de millones en todo el mundo. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que los catapultó a la fama internacional, no solo en Turquía, sino también en países como España, Italia, Latinoamérica y muchos más. La química entre ellos era innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y que se hacía evidente en cada escena. La chispa brillaba en cada mirada, en cada gesto, y los fans, ávidos de romance y de la magia del amor, no tardaron en empezar a soñar con que esa magia trascendiera la pantalla. Y es sorpresa. Así fue. Poco después de que la serie se hiciera un éxito rotundo, Hande y Kerem, ante la expectación del público y la curiosidad de los medios, confirmaron su relación. Las redes sociales estallaron de alegría, las fotos juntos inundaban internet, desde instantáneas casuales hasta posados más formales, y la pareja se convirtió en el blanco de todos los flashes. La verdad es que vistos desde fuera parecían la pareja perfecta. Jóvenes, exitosos, guapos, talentosos, enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Eran el prototipo de pareja ideal, con un éxito profesional arrollador y una conexión personal que parecía inquebrantable. Las entrevistas con ellos juntos se multiplicaron, las portadas de las revistas se adornaron con sus sonrisas y sus miradas cómplices, y los fans se sentían partícipes de su felicidad. Y así, durante un tiempo vivieron su amor a pleno pulmón. Compartían viajes desde escapadas románticas hasta eventos internacionales, celebraban juntos cada logro, se dedicaban mensajes románticos y cariñosos en redes sociales, demostrando al mundo entero su amor y su complicidad. Todo parecía indicar que su relación iba viento en popa, que eran el uno para el otro, y que estaban construyendo un futuro juntos, un futuro prometedor lleno de amor, proyectos y felicidad. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la felicidad, como una mariposa, no siempre dura para siempre. La presión, las exigencias de la fama, la distancia y los compromisos profesionales, a menudo se convierten en obstáculos difíciles de superar. Y así poco a poco empezaron a surgir rumores pequeños al principio como susurros que se propagaban entre los foros de fans y los medios especializados, pero que fueron creciendo como una bola de nieve. Rumores sobre discusiones, sobre pequeños roces que parecían insustanciales, sobre distanciamiento, sobre una supuesta frialdad en sus interacciones públicas, y, lo más impactante de todo, rumores de infidelidad. Estos rumores, como semillas maliciosas, empezaron a germinar en el terreno fértil de la especulación y la incertidumbre. ¿De dónde salieron estos rumores? Pues, como suele pasar en estos casos, de una combinación de factores complejos y entrelazados. Por un lado, los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas sobre la vida personal de los famosos, empezaron a publicar artículos y especulaciones sobre la relación.
Los tabloides, con su característico sensacionalismo, buscaban cualquier detalle que pudiera generar interés y, por supuesto, aumentar sus ventas. Los reporteros acechaban, los paparazzi seguían cada movimiento, y cualquier indicio de crisis, por mínimo que fuera, se convertía en un titular. Por otro lado, las redes sociales, un hervidero de opiniones y comentarios, se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para la propagación de los rumores. Los fans, con sus expectativas y sus deseos, analizaban cada publicación, cada foto, cada comentario, buscando señales, pistas, cualquier indicio que confirmara o desmintiera las especulaciones. Y por supuesto, no podemos olvidar la influencia de los fans, un elemento crucial en el universo de las celebridades. Los seguidores de Hande y Kerem, que habían soñado con su amor, que habían invertido emocionalmente en su relación, se sintieron devastados por la posibilidad de una ruptura. Para muchos, Hande y Kerem eran más que simples actores, eran la personificación del amor romántico, la prueba de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. La idea de que su relación se terminara, y que se rompiera esa imagen idealizada, generó una profunda tristeza y un sentimiento de decepción. Empezaron a analizar cada gesto, cada foto, cada comentario en redes sociales, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Y claro, en esa búsqueda, encontraron de todo. Interpretaciones subjetivas, análisis sesgados, teorías conspirativas, y por supuesto, la exacerbación de cualquier detalle que pudiera alimentar la narrativa de la crisis. Uno de los rumores más fuertes que circuló, y que sin duda captó la atención de los medios y de los fans, fue sobre una supuesta infidelidad por parte de Kerem. Se decía que había sido visto con otra mujer en una discoteca de moda, en una salida nocturna que generó sospechas y rumores. La supuesta fuente era anónima, pero las especulaciones se dispararon. Se afirmaba con tono dramático y sensacionalista, que incluso se les había visto besándose, una imagen que, de ser cierta, destruiría la imagen de la pareja perfecta. Las fotos supuestamente tomadas por paparazzi no tardaron en aparecer en Internet, inundando los foros de fans y los portales de noticias. Sin embargo, la calidad de las fotos era bastante mala, borrosa y con poca nitidez, lo que generó dudas sobre su autenticidad. La identidad de la mujer, además, no estaba clara. En las fotos, se veía una silueta, un rostro difuso, sin poder confirmar su identidad. Muchos fans, con la esperanza de que todo fuera un malentendido, defendieron a Kerem, argumentando que las fotos eran falsas, manipuladas, o que simplemente se trataba de una amiga, de una compañera de trabajo, o de una persona con la que se había encontrado casualmente. Por otro lado, también se rumoreó sobre una posible infidelidad por parte de Hande. Aunque con menos detalle y con menos evidencia, la simple mención de la posibilidad fue suficiente para generar un gran revuelo. Se decía que había estado coqueteando con un compañero de trabajo, un actor o miembro del equipo de producción de uno de sus proyectos recientes, y que incluso había mantenido una relación clandestina, a espaldas de Kerem. En este caso, los rumores eran menos concretos, no se basaban en pruebas tangibles, y carecían de la fuerza y la contundencia de las acusaciones contra Kerem. Sin embargo, la simple mención de la posibilidad, la insinuación de una traición, fue suficiente para encender la mecha de la especulación y el debate. Los fans, divididos y preocupados, se preguntaban si era cierto, si había alguna base para esas acusaciones, o si todo era un invento de los medios para generar polémica. Es importante destacar, y creo que es crucial recalcarlo, que hasta el momento, no existe ninguna prueba irrefutable de que alguno de los dos haya sido infiel. Las fotos, los testimonios, las especulaciones, las insinuaciones, son solo eso, rumores. Y como todos sabemos, los rumores, por más que se repitan, no siempre son sinónimo de verdad. La falta de evidencia concreta, de pruebas sólidas y verificables, debería generar, al menos, una prudente cautela y una sana desconfianza. La credibilidad de las fuentes, la objetividad de los medios, y la intención detrás de cada publicación, son elementos que debemos considerar antes de tomar una postura definitiva. Pero ¿por qué estos rumores han tenido tanto eco? ¿Por qué la gente ha creído en ellos, o al menos les ha dado crédito? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es multifacética y compleja. La respuesta, en parte, está en la propia naturaleza de las relaciones sentimentales. Las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas, llenas de matices y de contradicciones. Hay altibajos, momentos de felicidad y momentos de crisis, periodos de armonía y periodos de tensión.
Y a veces los rumores de infidelidad surgen precisamente en esos momentos de crisis, cuando las cosas no van del todo bien, cuando la distancia, la rutina, el estrés o las diferencias de opinión erosionan la base de la relación. La vulnerabilidad que se crea en esos momentos, la incertidumbre y la fragilidad, son caldo de cultivo para las especulaciones y para la propagación de rumores malintencionados. Además, no podemos olvidar la presión a la que están sometidas las celebridades. La fama, el éxito, la exposición mediática constante, la agenda apretada, los viajes, las giras, las exigencias del público, todo eso puede ser muy estresante y afectar a las relaciones. La presión de mantener una imagen pública impecable, de cumplir con las expectativas de los fans y de los patrocinadores, puede generar tensiones internas y, en ocasiones, esa presión puede llevar a decisiones equivocadas, a infidelidades, a rupturas. La falta de privacidad, la invasión constante de la vida personal y la dificultad para mantener una vida normal son factores que, sin duda, contribuyen a la fragilidad de las relaciones en el mundo de la farándula. En el caso de Hande y Kerem, como ya hemos mencionado, parece que la distancia, los proyectos profesionales que los mantenían separados y la presión mediática fueron factores que influyeron en su relación. Ambos estaban muy ocupados con sus carreras, con rodajes, con compromisos publicitarios, y pasaban mucho tiempo separados. Eso inevitablemente puede generar tensiones, celos y problemas en la pareja. La dificultad para comunicarse, la falta de tiempo para compartir momentos juntos y la creciente sensación de soledad pueden erosionar el amor y minar la confianza. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que los rumores hayan sido alimentados, en parte, por intereses económicos. Los medios de comunicación, especialmente los tabloides y los portales de noticias del corazón, a menudo buscan noticias sensacionalistas para generar clics, aumentar las visitas a sus páginas web y vender revistas. La polémica vende, el drama vende y la infidelidad, por desgracia, es un tema que genera un gran interés. Los paparazzi con sus objetivos persiguen cualquier oportunidad de obtener una imagen que pueda generar un escándalo sin importar la ética, la moral o el respeto por la privacidad de los famosos. Y en este caso, la supuesta infidelidad de Hande y Kerem era un tema muy atractivo, con un gran potencial para generar ingresos y atención mediática. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es verdad que Hande y Kerem se han separado por una infidelidad? ¿O es todo un montaje, una estrategia de marketing, una cortina de humo? La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Lo único que podemos hacer, como ya he mencionado, es analizar la información disponible, sopesar las pruebas, considerar las fuentes y sacar nuestras propias conclusiones, siempre con prudencia y con un espíritu crítico. Y en mi opinión, es muy probable que haya habido problemas en la relación, que hayan existido tensiones y distanciamiento, que la dinámica de la pareja haya cambiado. Es posible que hayan surgido rumores de infidelidad, pero eso no significa necesariamente que sean ciertos, que sean completamente veraces. La falta de pruebas concluyentes, la manipulación de la información y el afán de sensacionalismo deben generar dudas y reservas. Lo que sí es cierto, lo que es una realidad innegable, es que Hande y Kerem han tomado caminos separados. Ya no están juntos y eso es un hecho, una realidad que ha entristecido a muchos fans y que ha sido objeto de debate en las redes sociales y en los medios. ¿La razón? Es difícil saberlo con exactitud. Quizás fueron las infidelidades, si es que existieron, quizás la incompatibilidad, quizás la presión mediática, quizás las agendas apretadas, quizás la falta de tiempo para compartir momentos, o quizás simplemente el amor se acabó. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Volverán a estar juntos en el futuro? ¿Encontrarán el amor en otros brazos? ¿Cómo afrontarán la fama, la presión y las expectativas del público? Solo el tiempo, como siempre, lo dirá. Lo que sí sé y creo que es importante recordarlo, es que la historia de Hande y Kerem nos ha enseñado una valiosa lección, que el amor, la fama y la felicidad no siempre van de la mano, que el éxito profesional no garantiza la felicidad personal, y que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden ser frágiles y complejas. Y como siempre, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante y entretenido. Si es así, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Qué les parece la historia de Hande y Kerem? ¿Qué lecciones podemos extraer de su relación?
Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y conocidos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Me ayuda a seguir creando contenido y a traerles más vídeos como este, sobre las noticias de la farándula, los dramas y los romances del mundo del espectáculo. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y chao, chao.